Entonces me toca en esta ocasión, querido Jalí, darte la bienvenida, aunque, insisto, ya has tenido una sesión, pero no quiero dejar pasar la oportunidad, pues, de darte una muy cordial y querida bienvenida. Te dejo entonces con el grupo Jalí. Muchas gracias. No, más bien gracias a ti, Ricardo, y a todos que estén aquí presentes tan tempranito. Pues más bien, creo que estaría bien empezar la sesión con una pregunta que había quedado pendiente al cierre de la sesión pasada, y era de Esaú. No sé, Esaú, si tú quisieras, como obviamente ya pasó un poco de tiempo, pues replantear un poco la pregunta para quizás desde ahí comenzar. ¿Cómo ves? Sí, está bien. Yo me preguntaba la vez pasada cómo se separaba esta forma de conocimiento que planteaba Heidegger de la forma de conocimiento que plantea la idea de trascendencia o de inmanencia en las filosofías platónicas y aristotélicas. ¿De qué manera se inserta esta idea de la existencia en la forma de conocimiento de las cosas? Eso me preguntaba yo. Sí, bueno, recuerdo que esto había surgido por un planteamiento también de Luis, pero de alguna manera, si quieres, contesto algo, Luis, y ya si tú quisieras como agregar alguna cosa, pues ya, adelante, ¿no? Bueno, creo que el problema de la trascendencia e inmanencia, como cualquier otro concepto de ese tipo, siempre hay que tener como matices, ¿no? Eso en primer lugar. Es decir, ¿a qué nos referimos con trascendencia e inmanencia? Por ejemplo, si por trascendencia vamos a entender como un más allá de lo que sea, como una especie de separación, que es normalmente, como bien dices, como se ha interpretado a la filosofía platónica y aristotélica, pues en ese sentido, Heidegger, con la propuesta del Dasein, de la existencia, sería como darle pues un giro a esa forma de pensar tradicional, ¿no? Aunque él mismo, y eso lo vamos a ver con su interpretación de Platón, es lo que va a intentar dar cuenta, ¿no? Una interpretación que no va a dar tanto cuenta de una especie de trascendencia de lo que se le manifiesta, pues, a la vista, ¿no? Por otro lado, en la cuestión de la inmanencia, si por esta entendemos no solo como el estar en las cosas, sino penetrar en las cosas, un poco esa era la propuesta con la que yo abría la sesión pasada, de la pregunta por el acceso al presente desde la fenomenología. Si la fenomenología se plantea la cuestión de cómo acceder a la cosa misma, ¿sí? Sería no tanto como un deslindarse, ¿no? Esta trascendencia, sino ir penetrando poco a poco en lo que se va mostrando, ¿no? Y cómo es que la cosa se va mostrando a sí misma, ¿sí? Poco por ese lado te diría Esaú. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que una gran diferencia, y que de hecho en este texto se va a marcar, es que Heidegger ya no va a estar pensando en términos epistemológicos. Justo va a ser la crítica que le va a hacer a la modernidad. No solo es a la ciencia, sino a la forma de conocimiento moderna. Por eso, él no habla de conocimiento del ser, sino de una comprensión, ¿sí? Entonces, más bien se está preguntando por aquello que se presupone en toda forma de conocimiento. Y esto que se presupone es una precomprensión de aquello que llamamos ser, ¿sí? Entonces también habría ahí una diferencia con respecto a lo que planteabas, Esaú. No sé si esto aclaré un poquito más como la pregunta que planteabas. Sí, creo que la cuestión de la comprensión sí me aclara bastante. Muchas gracias. No sé, Luis, si tú quieras como agregar alguna u otra cosa. Pues quizás solamente decir que frente a la idea tradicional de trascendencia que vincula este concepto con lo atemporal, ¿no? O con lo eterno, para Heidegger, el concepto de trascendencia tiene que ser pensado de la mano con la historicidad del ser humano, ¿no? Es decir, la trascendencia es algo
que se constituye por el propio comportamiento del ser humano y este comportamiento fundamental que tú dijiste, que es el de la comprensión de ser, ¿no? Que es aquello a partir de lo cual o sea, toda comprensión del ser abre a los entes en una determinada totalidad de significaciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero esta trascendencia no es estática, por decirlo de alguna manera, sino que se constituye temporio históricamente, ¿no? Esa sería como la... Sí, Ricardo, adelante. Gracias, Jalí. No sé, evidentemente puedo cometer el error de reiterar algo que se dijo la sesión pasada, pero hasta donde recuerdo no fue así. Y es, sobre todo estoy pensando en ti, Esaú, y la pregunta que estás haciendo. Cuando en el caso de Heidegger se habla de comprensión, no debemos cometer el error de traducir la idea de comprensión por algo así como un entender. Es decir, la precomprensión del ser no significa tener o entender, digámoslo así, lo que significa ser, sino comprender en Heidegger significa básicamente o principalmente proyección, ¿sí? Es decir, siempre proyectamos una determinada idea del ser y esta proyección del ser es lo que nos permite, ahora sí, entender, ¿sí?, el mundo en el que nos estamos moviendo, ¿sí?, el mundo de los entes en el que nos estamos moviendo. De manera que solo les pido, y muy señaladamente a ti, Esaú, porque has hecho la pregunta, ¿sí?, que no confundamos la idea de comprender con el entender. Eso era todo, Jalí. Muchas gracias. No, gracias a ti, Ricardo, sí. Espero que sí haya quedado un poquito mejor, Esaú. Si no, de todos modos, pues va a ser un tema que vamos a estar tratando, yo creo, pues en las siguientes sesiones. Entonces, quisiera hacer como una especie de breve recuento de lo que trabajamos la sesión pasada, ¿no? Para retomar desde ahí. Trabajamos básicamente, además del pequeño recorrido que les hice y que tiene su sentido, o sea, ojalá en esta sesión lo pueda como explicitar. Les había comentado que esta era la pregunta, ¿no? Retomando los cuestionamientos que Ricardo nos ofrecía al inicio del curso, ¿no? De qué es lo que estamos haciendo de nosotros mismos, qué es lo que hemos hecho de nosotros mismos. Y la pregunta misma por la pandemia, ¿no? Que aquí lo dejo expresamente como el fenómeno de la pandemia para que tenga como sentido como lo que estamos trabajando. Entonces había que preguntarse por esta forma de acceso, ¿no? Y esta forma de acceso de alguna manera también ya la habíamos planteado en la época de la imagen del mundo, con el problema del método de las ciencias, ¿no? Como un método previo a la investigación. Y entonces habría la pregunta de si queremos acceder al presente, tendría que ser de esta manera, ¿no? De un método que anticipemos con respecto a las cosas, o más bien las cosas mismas nos muestran un camino. Y si esto es así, entonces estaba la pregunta por la fenomenología, ¿no? Aunque otra manera de verlo, que fue la que introduje, fue desde los mismos planteamientos de la doctrina platónica de la verdad, en tanto que la doctrina es lo no dicho por lo dicho por Platón, ¿no? Algo que se esconde en lo que está diciendo, que de alguna manera es una referencia a lo fenomenológico, ¿sí? Y eso fue lo que intenté mostrar y por eso es este rodeo que les ofrecí, ¿no? No solo es lo no dicho en lo dicho, sino de alguna manera lo que no se muestra en lo que se ha mostrado tradicionalmente en las interpretaciones de Platón, ¿sí? Ya estaba como presupuesto y por eso fue todo el camino que dimos, ¿no? Al mismo tiempo, ya adelantaba de alguna manera que lo que estaba pretendiendo Heidegger era mostrar un giro, un desdoblamiento, como Luis nos indicó que quizás podría también traducirse, en cuanto que la esencia de la verdad se transforma. ¿Y cómo se transforma? En la medida en que va a pasar de ser desocultamiento a una corrección de la mirada, una corrección de la aprehensión y del enunciado, ¿no? Y yo les adelantaba de alguna manera esta tesis, ¿no? Que es la que se pregunta al inicio de la doctrina platónica de la verdad, porque en lo que siguen las sesiones quisiera que se muestre cómo es que eso está ahí configurándose en el texto, ¿no? O sea, cómo es que del desocultamiento emerge algo así
o está confluyendo también una esencia de la verdad como representación, ¿no? Está el germen ahí, ¿sí? Y en esa medida también, ¿no? Pues fue la pregunta por cómo podemos comprender desde Heidegger la fenomenología. Exploramos brevemente algunos sentidos que tiene fenómeno, ¿no? No solo el mostrar en sí mismo, sino el parecer ser, ¿no? Como aquello que no se muestra como lo que en realidad es, ¿sí? La manifestación, el Erscheinung, ¿no? El puro mostrarse, ¿no? Que a su vez está remitiendo a algún anunciamiento de algo que no se está mostrando, ¿sí? Y a su vez estábamos viendo cómo el logos es interpretado por Heidegger en la fenomenología como un dejar ver, ¿sí? Cómo es que lo traduce por habla y fenomenológicamente lo está pensando, curiosamente, desde una visión, ¿no? O sea, con el concepto de visión, ¿no? Pero no tanto como una visión que pone las cosas, que se impone, sino que deja que la cosa se muestre. Y entonces, en ese sentido, Heidegger decía, la fenomenología es dejar ver lo que se muestra, pero con la connotación de que aquello que es fenómeno para la fenomenología es el ser de lo ente. Y si esto es así, entonces el fenómeno, a pesar de que es lo que se muestra, y esto es lo que quisiera que trabajemos en lo que viene, es lo oculto en lo que se muestra, ¿sí? Este es quizá, y yo se lo recordaba también en el sentido de que el propio Heidegger, cuando está haciendo su recuento por su camino en la fenomenología, dice que lo que le impresionó de alguna manera fue el hecho de que en los griegos veía esta experiencia fenomenológica, ¿sí? Y una de las que vamos a abordar de estas experiencias fenomenológicas, pues es la que está en el símil de la caverna, ¿sale? Entonces, según yo, básicamente esto fue lo que trabajamos y terminamos con esta cuestión también que hay que tener en cuenta y que vamos a estar rondando una y otra vez con respecto a la diferencia ontológica, ¿sí? Que dice el ser no es un ente y sin embargo se da en los entes, ¿sí? En estas dos como partes de la tesis, por decirlo así, de esta idea heideggeriana, que es fundamental, ¿sale? Creo que sí, básicamente eso fue lo que había expuesto. Y entonces, quisiera como otra vez compartirles pantalla, expongo un poco de lo que viene ahí en las presentaciones y ustedes me dicen si quieren intervenir o algo, ¿sale? Ah, ya se adelantó. Espérame tantito, la voy a poner en... A ver... Ahí está. Es que es un lío luego con estas cositas que están aquí que no dejan ver bien. Ahora sí que no dejan ver. Muy bien. Quisiera comenzar leyendo, ¿no? Obviamente, por motivos del propio curso, pues no me voy a detener mucho en la traducción que hace Heidegger de la alegoría, ¿sí? Más bien quisiera ya pasar como a la interpretación que él está dando, ¿sale? Entonces, de alguna manera, pues ya leyeron el texto, entonces, pues daré como más o menos sobreentendido. Obviamente, si hay alguna duda sobre eso, pues la podemos trabajar, pero partiré más bien de lo que él ya empieza a interpretar. Y dice lo siguiente, cuando trata de interpretar la alegoría de la caverna. Dice, la morada en forma de caverna es la imagen, Bild, para ten di obseus phänomenen hedran. El ámbito de estancia que se muestra diariamente a los que miran a su alrededor. Ya salió fenómeno, ¿sí? El fuego de la caverna que arde por encima de sus moradores es la imagen para el sol. La bóveda de la caverna representa la bóveda celeste. Bajo dicha bóveda, destinados a la tierra y atados a ella, viven los hombres. Lo que allí les rodea y les concierne es para ellos lo efectivamente real, das Wirklich, es decir, lo ente. En esta morada en forma de caverna se encuentra en el mundo y en casa, y allí encuentran su seguridad, es el lugar donde te abandonas confiadamente. O sea, para empezar, ¿no? Ya hay aquí una cosa que nos debe llamar la atención. Si de alguna manera estuvimos hablando en la época de la imagen del mundo
cómo es que este carácter representativo era un carácter fundamental para la modernidad, llama la atención que otra vez vuelve el tema de la imagen, ¿sí? Pero es otra forma de ver la imagen, ¿sí? De hecho, ya desde el planteamiento de la alegoría, del símil, está la imagen, ¿sí? Esta imagen, de alguna manera, pues va a tener una connotación, pues desde la paideia, ¿sí? Porque eso es lo que quiere mostrar Heidegger, como les había mencionado, a un inicio con la doctrina platónica. E incluso el propio Platón está hablando de paideia cuando se refiere a esta narración de la alegoría de la caverna. Entonces, por un lado está este otro sentido de imagen, ¿no? Y por otro lado, lo que también llama la atención es como esta interpretación que está haciendo de la caverna, ¿sí? Tengan en cuenta, ¿no? Que va a ser fundamental la interpretación canónica que se ha tenido de esta alegoría en particular, ¿no? Donde parecería que a lo que apuntaría Platón es a una especie de escape de la caverna, ¿no? Pero aquí ya está diciendo justamente que es la morada. La caverna es la morada, ¿sí? Y en ese sentido, fíjense cómo es que está dándole connotaciones a esta morada, a esta caverna, ¿no? Primero lo que va a hacer Heidegger es decirnos algunos elementos con los cuales él está interpretando la alegoría. Y el primer elemento tiene que ver con lo que conforma lo que está dentro. Y lo que está dentro, va a decir, es esta casa, ¿no? Este lugar donde habitamos, ¿sí? Nosotros los seres humanos, ¿sí? Y no solo eso, sino que o sea, lo que está mostrando aquí es, de alguna manera, que estamos en el mundo. Este es nuestro mundo. Y como es nuestro mundo, nos es familiar. Esto ya lo habíamos dicho de alguna manera, e incluso lo diría así, esta comprensión de la que estábamos hablando hace un momento está aquí, ¿sí? Se muestra en esta familiaridad con lo que se nos está mostrando, ¿sí? En Platón está hablando de pistis. Aquí no lo detalla tanto Heidegger, pero es pistis. Por eso dice confianza. Dice, te abandonas, ¿sí? Porque así vivimos diariamente, ¿no? O sea, dicho de otra manera, en la caverna nos está remitiendo a la cotidianidad. No es otra cosa que cotidianidad, ¿sí? Pero tiene todas estas acepciones que les pongo aquí, ¿no? Y por el otro lado, va a estar la cuestión de las sombras, que lo va a detallar un poquito más adelante del texto de lo que yo les leí. Y dice primero, la sombra es lo que inmediatamente se muestra, ¿sí? Y esto que se muestra me aparece como si fuera la realidad. Ya está ahí el juego fenomenológico que les hacía hincapié la vez pasada, ¿sí? Parece que ahí está la realidad, ¿sí? Porque es lo que, no hay mediación alguna, es lo que está diciendo. Inmediatamente ya estamos directamente absortos en esto que se nos muestra que son sombras, ¿no? Y tan así que se nos muestra como lo más visible, lo más tangible, lo más calculable, ¿sí? Lo que podemos medir. Y en esa medida también esto que se nos aparece como efectivamente real trae consigo una confusión, ¿sí? E inmediatamente Heidegger va a decir confusión en el sentido de que hay algo que está ocultando la sombra, ¿sí? A pesar de que sea el ámbito donde la experiencia y el juicio se llevan a cabo, hay algo que no se está mostrando. Y lo que va a decir es que estas sombras son ensombrecimiento de la idea, ¿sí? Ya esta idea está como contraponiéndose a la interpretación canónica de la alegoría, ¿no? Como aquella que distinguiría, ¿no? Tajantemente que en la caverna estaría algo así como lo absolutamente oscuro y oculto, y fuera de ella está lo manifiesto, ¿sí? Y en ese sentido nosotros tendríamos que dirigirnos hacia las ideas, no tanto a las sombras, perdón. Pero lo que ya está conectando aquí, como es ensombrecimiento de la idea, ya las conectó, ¿sí? ¿Y qué es lo que los conecta, como lo vamos a ver? Pues es la cuestión de la manifestación de la luz, ¿sí? Entonces, no solo vaya a dar esta connotación del ensombrecimiento de la idea, sino también va a decir, es en donde el hombre
se halla prisionero. Entonces, curiosamente, ¿no? A pesar de que nos dice que, ¿no? Es en donde habitamos, es nuestro mundo, en este trato con las sombras, estamos más bien, por lo absortos en las sombras, prisioneros, encadenados, ¿sí? Conforme a lo que la propia, pues, alegoría muestra, ¿no? De Platón, ¿sí? Entonces, hasta aquí, todo bien, lo que está dentro de, o sea, esto es el elemento que está primero nombrado, ¿sí? Bueno, supongo que sí, es que no, como no veo muy bien, pero supongo que sí. Y luego nos va a remitir a lo que está afuera y nos va a decir lo siguiente: las cosas nombradas en el símil, que se tornan visibles fuera de la caverna, son, por el contrario, de aquello en lo que verdaderamente consiste lo ente de lo ente. Esto, según Platón, aquello a través de lo cual lo ente se muestra en su aspecto, esto que ya habíamos dicho, Ausegen, que tiene que ver con lo visual, lo que más se muestra. Platón toma este aspecto, no toma este aspecto, perdón, como mera aparición, ¿no? Como mero aspecto. O sea, justo no lo está tomando como si fuera algo que simplemente aparece, ¿no? Como una cualidad secundaria, sino que es lo más visible que podemos ver de las cosas mismas, ¿sí? De ahí la insistencia en el observar, en la visión. Dice después, el aspecto también tiene para él algo de un salir afuera por medio del que todo se presenta, prasentiete, encontrándose en su aspecto, se muestra el propio ente. Aspecto significa en griego eidos o idea. Las cosas que se encuentran a la luz del día, fuera de la caverna, en donde existe una libre visión, ¿no? Una freie Aussicht, ¿no? De todo representan en el símil las ideas, ¿sí? Entonces, aquí ya nos está adelantando de alguna manera lo que va a estar desarrollando a lo largo del texto, ¿no? Este juego entre lo visible y lo que se muestra, ¿sí? La connotación la va a tener el aspecto, ¿sí? La más importante, por decirlo así, en la medida, ¿no? En que a partir de este aspecto, a partir de lo más visible, es como lo ente se muestra en sí mismo, ¿sí? Dice, se muestra lo ente de lo ente, ¿sí? Y ya está aquí la interpretación que él mismo hace, ¿no? Con la traducción de idea o de eidos, ¿no? Que tiene sentido en la medida que eidos e idea tienen como esta raíz que tiene que ver con lo visible, ¿sí? O sea, no es que tampoco se la saque de la manga, sino que ya los conceptos griegos lo tienen, ¿sí? Sí remiten a un campo de lo visible, a un ámbito de lo visible, y tengan en cuenta que lo tiene también en este sentido griego de la contemplación de lo que es, ¿sí? O sea, está aquí, por eso lo dice que es aspecto, que suena un poco raro, pero tiene que ver, insisto, con tener o acercarse a la mayor visibilidad de las cosas, ¿sí? Y parece que la mayor visibilidad de las cosas está a la luz del día, ¿sí? En este salir de la caverna, ¿sí? Y aquí también está otra idea fundamental que es la libre visión, ¿no? O sea, ya está introduciendo el tema de la libertad. Y va a decir que la libertad del prisionero tiene que ver con respecto a lo que ve, ¿sí? O lo que alcanza a ver, ¿sí? Entonces, o sea, de alguna manera esto no lo dice. Ah, adelante, Ricardo. Sí, gracias. Jalí, ¿puedes regresar un momento, por favor? Gracias. A mí me preocupa y lo sabes bien, Jalí. Esto de la verdad, o sea, estoy pensando en tu primer párrafo, ¿no? Dices, la imagen de aquello en lo que verdaderamente consiste lo ente de lo ente, ¿no? Es decir, y lo pones en negritas, pues, ¿no? Esto de la verdad. ¿Significa esto, pregunto,
¿Significa esto que lo otro es erróneo? Es decir, se trata acá de una pugna, si me lo permiten decir así, entre la verdad y el error. Es decir, que algo sea, que esto, lo ente de lo ente, sea verdadero. ¿Significa eso que la imagen o las sombras son erróneas? Esto por un lado, Jalí. Y por el otro, y acá me hermano o me acerco mucho a intereses principalmente de Carlos, o al menos esto lo sé, ¿no? Si bien en efecto eidos e idea remiten necesariamente a la visión, esta visión no necesariamente es la visión de los ojos. Es decir, claro que si estamos hablando de vista, de visión, muy fácilmente hacemos la conexión, digámoslo así, con esto de acá, ¿no? Con lo que vemos con los ojos de la cara, si me lo permiten decir así, cuando, que es cierto. Es decir, no estoy diciendo que no, mucho cuidado con esto, ¿no? No lo estoy negando. Y sin embargo, al mismo tiempo, Platón va más allá. Es decir, la idea de eidos e idea trasciende lo meramente visible y tendríamos que más bien no sé cómo decirlo, pero tendríamos que pensar más bien en la idea de que el prisionero es en todo momento un ente vivo que siente. Y que en tanto que siente, precomprende, digámoslo así. Estas dos cosas, Jalí, no sé qué tengas que decir, por favor. Sí, gracias, Ricardo. Me voy a adelantar un poco, porque sí lo pensaba tratar, pero creo que sí vale la pena, ¿no? Lo siento entonces, querido No, Jalí. sí, no, sí está muy bien. Es que sí llama la atención, sobre todo por esta interpretación, porque con eso era lo que les intentaba de alguna manera decir. Está combatiendo de alguna manera interpretaciones canónicas. Y la interpretación canónica diría, la sombra es error. O sea, si te quieres dirigir a lo verdaderamente real, dirígete a las formas, ¿no? Pero ya nos dijo que la sombra es ensombrecimiento de idea. ¿Qué quiere decir esto? Que las sombras se muestran, tienen verdad. Eso es lo que nos está diciendo. Y a lo largo por eso les decía que me adelanto un poco, de cuando nos va a presentar las diferentes estancias, ¿sí? O diferentes tránsitos, porque lo manejan estos dos sentidos, tiene estos dos sentidos no solo de algo donde estamos, sino hacia donde nos movemos, ¿sí? Van a haber diferentes grados de verdad, ¿sí? La verdad no está, ¿no? Ni siquiera únicamente en el salir, ¿no? Porque incluso vamos a hablar de retorno, sino que la verdad ya está ahí en la sombra, ¿sí? Ya está ahí. Entonces, eso lo diría por un lado por lo que comentabas con verdaderamente real. Es que no sé por qué luego hace Heidegger este tipo de cosas, ¿no? Y lo mismo ya va a salir con lo auténtico. O sea, también va a salir la cosa ahí con lo auténticamente real o etcétera, ¿no? Pero bueno, todavía no me adelanto a eso. Y ahorita te doy la palabra, Luis, nada más digo algo con respecto al otro que decía Ricardo, de lo visible. A mí me saltan dos cosas, ¿no? También. Una, que Heidegger a propósito está dándole tanto hincapié a lo visible, a la visión. Y no solo efectivamente, como dices Ricardo, a la visión sensible, por decirlo así, sino a esta otra visión, que es la visión del nous. Hacia allá va a ir, ¿no? O sea, la visión de la inteligencia, de intuición, como lo quieran, como traducir, ¿no? Pero es el nous, ¿sí? Pero no está remitiendo a la cuestión del sonido,
que sí está en la alegoría. Porque no solo ven sombras, sino que escuchan, ¿no?, aquello que remiten las personas que están proyectando esas sombras, ¿no? Entonces, de alguna manera ahí tampoco se le hace mucha justicia a la alegoría, ¿no? Y me parece que vale la pena decirlo, que ya hay una pretensión del propio Heidegger en destacar este carácter visible que pierde de vista, ¿no?, que hay una multiplicidad de sentidos de este sentir del prisionero. ¿Sale? Ahora sí, Luis, te dejo la palabra. Es que viene muy a cuento. Sí, sí se me oye bien, es que cambié acá de... Ok. Viene muy a cuento porque, o sea, si volvemos al esquema que pusiste, ¿no? Y que, o sea, lo tomas de la página 180, ¿no? De donde habla de esta parte del ensombrecimiento. Hay una, y sé que lo desarrolla en la propia, en el propio texto, pero precisamente hay que leerlo con cautela porque no lo que captamos inmediatamente en la caverna, ¿no? En esa estancia que es familiar, de confianza y tal, no lo vemos como sombras. O sea, esa es la clave, ¿no? Ahora, conectándolo justamente con lo que estás diciendo, la condición por la cual lo que se ve proyectado como sombras, como figurillas, la condición por la cual las vemos como lo efectivo es precisamente porque están asociadas a este fenómeno de las voces, de los sonidos, ¿no? O sea, la idea de que lo que se capta dentro de la caverna es una sombra solamente se da cuando se puede hacer el contraste de eso que se está viendo con otra cosa, ¿no? Y ese paso es el que, como bien dices, ¿no? No es muy claro en lo que está diciendo Heidegger. Pero y yo creo que en esto último que acabas de decir, que Ricardo está tomando muy bien de lo que Carlos ha insistido en otros contextos, es que hay que entender por visión el sentir entero, ¿no? La integridad del sentir. Y en este sentido, estas cosas que vemos, insisto, proyectadas habitualmente en la caverna, nos vienen dadas como lo efectivo, no porque solamente las veamos, sino porque las sentimos en su totalidad, ¿no? Y eso es lo que les da su condición de efectividad, ¿no? Entonces yo creo que ahí habría que insistir o sea, o más bien tenemos que ser cautelosos y tener como ese ojo avisor, como el propio Heidegger diría, para entender que no se trata solamente de la visión, sino digamos del sentir en su conjunto, ¿no? Quizás podríamos decir eso. Sí, totalmente de acuerdo. Es que incluso la posibilidad... Ay, perdón, Saúl, adelante. Creo que algo que podría ayudar también a, digamos, a arrojar luz un poco sobre los sentidos que están reflejados en el símil de la caverna y que justo no tienen que ver con estas, digamos, lecturas esencialistas o dualistas en la que tenemos la verdad absoluta y la mentira absoluta, sino que más bien justo habla de... A mí me llamó la atención, no sé tú, Jali, pero a mí me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo República, ver que el símil de la caverna viene exactamente después de la analogía de la línea. Exactamente después. Acaba el libro 6 y viene el libro 7 y ¡pum! Y en la alegoría de la línea lo que hace Platón es distinguir, digamos, dos tipos de realidades, por lo estoy diciendo por algo así, en la que él habla de lo sensible u opinable y lo inteligible o eso que, digamos, como bien has dicho, eso que accedemos a través del noein, eso que no es una intuición sensible, no es un estetos, sino es un noetos, es algo que se hace con el pensamiento. Entonces, desde ahí, el símil de la caverna parece tener una tesitura muy específica. Es decir, Platón me está hablando de que la realidad que se ve o que ve el prisionero en la caverna, en este caso sería lo opinable, aquello que puede entrar a través de la sensibilidad, mientras que lo que está afuera de la caverna sería lo que Platón consideraría como lo inteligible, aquello que tiene que ver con los objetos del propio pensamiento. Y en ese sentido, yo creo que este énfasis que hace Heidegger en la propia, digamos, en la propia función de la visión, tiene que ver justamente con su interpretación cercana a la idea de paideia, ¿no? Y sobre todo, más que de paideia, de paidousia, de cómo habla que hay una diferencia, hay un cambio en la naturaleza del hombre, el propio Platón lo utiliza en los términos al inicio del diálogo, y creo que o sea, eso es lo que le interesa a Heidegger. Platón también, en su relato, continuamente está haciendo referencia a que
el ojo se acomoda, a que la vista tiene que acostumbrarse, a que el deslumbrado tiene que dejar tiempo pasar para que el ojo pueda ver con claridad. Y creo que en este, digamos, en este disponerse de una nueva manera, está el punto central que a Heidegger le interesa para hacer énfasis en, justo en el uso físico, tal cual, en el uso físico del sentido vista, porque justamente le permite a él hablar de la paideia, de esta transformación, digamos, de la paideia y de la Bildung, pues, de esta transformación que el hombre va sufriendo en su disposición frente a las cosas que tiene, ya sean opinables o inteligibles. Y bueno, yo solo quería decir esto para, digamos, resumir en el hecho de que justo no es que haya la realidad buena conformada por las ideas y la realidad ficticia que está conformada por esos reflejos, sino que en todo caso son parte de la misma realidad. Y por eso me gusta a mí mucho el símil de la caverna, porque si no, no habría manera de salir. Si esas realidades no fueran la misma, no habría un puente que me permitiera a mí transitar de uno a otro y de otro a uno. Y no obstante, como son comunes, hay este tránsito, ¿no? Pero bueno, yo es todo lo que quería decir. Gracias. No, gracias a ti, Saúl. Yo creo, bueno, iba a decirles, ahorita digo algo con respecto a lo que tú mismo dijiste. No por nada, también habría que pensar si realmente podemos ver algo nada más. O sea, si ya incluso con los sentidos, o sea, podemos tener pura vista, ¿no? Y no hay una intervención ya siempre de los sentidos en su conjunto, de alguna manera, ¿sí? Eso me parece que por otro lado nos da pistas de que en, en la visión del NUS no se está como pensando únicamente como un cierto sentido de visión, ¿no? Ahora, por otro lado, con lo que tú dices, Saúl, yo creo que sí podemos como detectar una renuncia del propio Heidegger, porque así lo plantea él, o sea, él no quiere trabajar la alegoría del símil, bueno, la alegoría de la caverna, perdón, desde la línea, ni desde la alegoría del sol. Y él lo dice, o sea, que va a prescindir. Pero a mí me parece que de lo que de alguna manera se quiere distanciar es que la alegoría de la línea tiene el problema de que es muy tajante y con respecto a las secciones, incluso más que la caverna, ¿sí? Entonces yo creo que por algo, por ahí tiene que ver que no la trabajara, ¿no? Pero lo que pierde con eso y que llama la atención, pues es la cuestión de la dialéctica. Es que no solo parece que no la menciona y que es fundamental para todo el desarrollo de la alegoría de la caverna, ¿no? Sino que incluso este torcer la vista tiene que ver con lo que él va a llamar como, con esta posibilidad dialéctica de, pues, del conocimiento, en Platón, dicho en Platón, ¿no? Entonces se quiere alejar por un lado también de eso, ¿no? Y sí habría que tenerlo en cuenta, ¿no? A la hora de lo que vamos a ir detallando con respecto a lo que está interpretando en la caverna, ¿no? Y yo creo que también tiene la fortuna, porque también tiene una fortuna el término de la visión, ¿no? O sea, esto que tú distinguías entre lo opinable lo que se piensa, ¿no? Es que creo que hay que hacerle justicia a esta traducción del aspecto, porque no es que sean dos cosas diferentes, sino que son dos perspectivas en todo caso de lo mismo, ¿sí? Y tendría que ver no tanto con la cosa, sino con facultades. Y eso es un poco también a lo que se quiere deslindar Heidegger, ¿no? Porque la alegoría de la línea tendría que ver con facultades con respecto a las cuales el ser humano se acerca a las cosas, ¿no? La facultad sensible, la inteligible, ¿no? Pero si nos vamos más bien con la cuestión del aspecto, tendrían que ser como visiones de lo mismo, por decirlo así, ¿sale? Pablo, pues también levantaste la mano, pues adelante. Sí, yo también quería preguntar, haciendo referencia a lo que la semana pasada Jalí nos mencionó acerca del papel de la fenomenología en este análisis heideggeriano, que, por ejemplo, Husserl en las meditaciones cartesianas, cuando plantea el método fenomenológico, eh, tras hacer la epoge trascendental, se refiere constantemente al método fenomenológico, por lo menos el método de exposición en las meditaciones cartesianas, en términos de sentidos visuales, sobre todo, ¿no? Cuando habla acerca de la evidencia, de lo apofántico, de cómo se nos pone delante ciertas necesidades en las constituciones de la mentalidad, etcétera, etcétera, siempre hay una relación o una referencia a los sentidos, y específicamente el sentido de la vista, ¿no?
Y quería preguntar si es adecuado traer a colación esta relación con la fenomenología husserliana o la fenomenología que Heidegger intenta plantear en estos textos, para deslindarnos un poco acerca del carácter biológico, sensorial del carácter de la vista, y más bien movernos a esa dirección en la que están planteando todos ustedes acerca de el nous como este ámbito específico en el cual se da la experiencia de la caverna, ¿no? Del símil de la caverna, donde al final de cuentas sigue siendo un juego con ciertas características o ciertas estructuras mentales, donde la visión se refiere a una experiencia de conocimiento que, como se decía hace rato, no es entender, sino comprender, traer hacia adentro, o más bien abarcar las diferentes formas en las cuales se nos presentan los fenómenos, para no verlos como un error, sino solamente como otra posibilidad mental que se disipa en el método fenomenológico, ¿no? O más bien que se reemplaza como actitud de prejuicio o de actitud normal hacia las cosas por una actitud propiamente fenomenológica, ¿no? Y quería ver si se puede hacer este símil o esta comparación con lo que Husserl intenta en estos momentos. Yo creo que sí, pero en la medida en que, o sea, hay una tensión en la interpretación que está haciendo Heidegger constantemente de la alegoría, entre lo que les decía, la mostración y el aspecto, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere detallar con el aspecto? Ya lo adelantaba en la primera sesión, pues es el surgimiento de la idea de subjetividad, ¿sí? Hacia allá quiere apuntar. Ojo, esto no quiere decir que el nous ya sea la idea de subjetividad, ¿no? Un poco creo que lo que también nos remite esta conjunción del sentir tiene que ver con que el propio percibir las cosas no sea de algo así como la pura sensibilidad, sino que ya está interviniendo el nous también, ¿no? Es como una especie de completamiento, por decirlo así, del sentir, ¿no? Es que ese es el problema y la equivocidad que tiene, ¿no? O sea, podríamos hablar de un sentir sensible y un sentir inteligible, pero más bien habría que hablar del sentir, ¿no? Que se puede mostrar de diferentes maneras, ¿sí? Y en esa medida, ahí no sería el plano de la subjetividad todavía, y quizás este otro plano que tú mencionas con Husserl, ¿no? De prescindir de alguna manera de lo que se muestra sensiblemente, ¿no? O sea, que la visión no sea desde ahí, sino desde lo noético, ¿no? Entonces, por eso les decía que está esta tensión, ¿sale? Es lo que yo podría decir al respecto. Carlos, adelante. Muchas gracias, Jalí. Bueno, a mí me pareció muy sugerente la pregunta de Pablo, y coincido con tu respuesta, Jalí, ¿no? O sea, creo que sí hay, digamos, un punto de encuentro entre la cuestión que tiene que ver con la visibilidad que se está exponiendo en la alegoría de la caverna, y un poco la visibilidad en la fenomenología y particularmente la husserliana. De hecho, yo creo que una línea por la cual podemos hacer una suerte de distinción entre la fenomenología husserliana y la heideggeriana es precisamente por el aspecto de, vamos a decirlo así, la consideración de lo que no puede ser completamente visible precisamente, ¿no? O sea, mientras que en Husserl se busca la evidencia, la apophansis, la claridad, el esclarecimiento, ¿no? Ahora, más allá de eso, creo que algo que es bien interesante es que creo que implícitamente podemos extraer desde aquí, desde estas líneas que estamos comentando ya, algo así como una suerte de crítica al propio ejercicio de la filosofía en general. Es decir, la filosofía ha tendido a preponderar precisamente la visión, porque parecería que es como lo más, por un lado, abarcador y por otro lado, lo más preciso, ¿no?
y tendemos en nuestro lenguaje filosófico en general a homologar, digamos, las vivencias que podemos tener de lo que hay. A mí me gusta mucho hablar de vivencias, ¿no? Para tratar de concentrar el sentir, ¿no? Ricardo habla, por ejemplo, de experiencia, que también es justo concentrar, pues todo nuestro encuentro, todo nuestro ser con lo que hay, ¿no? Pero la filosofía ha tratado siempre de hablar en términos de visibilidad en algún sentido, ¿no? De imagen, de claridad, de esclarecimiento, de apófasis, de evidencia, etcétera, 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 ¿no? Entonces también ocurre que, esto le pasa por ejemplo a la fenomenología husserliana, que curiosamente cuando Husserl intenta hablarnos de aquello que se encuentra el yo puro o el polo, digamos, meramente subjetivo de la subjetividad, valga las palabras, ¿verdad? Con aquello otro, con ese otro polo que es el objeto dentro de la subjetividad, ¿no? Ese objeto inmanente de la subjetividad, hay un encuentro y lo caracteriza como una suerte de comprensión apodíctica, clara. Pero el modo en el que lo describe Husserl da la pauta para entender que esto no es solamente una comprensión visual, no es solo que se impregne en la pupila aquello otro, sino que hay un sacudimiento entero, vamos a decirlo así, de nuestro ser. Y sin embargo, tendemos a utilizar las palabras de la experiencia visual fundamentalmente, ¿no? Y esto es algo muy llamativo. Y esto es algo que efectivamente creo que Heidegger está ubicando, que comienza con Platón y muy señaladamente con la alegoría de la caverna, por lo que viene más adelante, que me imagino que vas a tocar, Jali, que es el tema no es tanto ya lo visual o lo del aspecto, cuanto el asunto del ortotes o lordos, pues, lo correcto. Es decir, la idea de no solamente que sea visual, sino que sea una visión correcta, ¿no? Entonces, eso va restringiendo todavía más la cosa. Y eso en parte va explicando, ¿no? Creo que vas también para allá, que la noción de verdad altere también o agregue, más que alterar, agregue una nueva dimensión que sin embargo se va a asumir como la hegemónica, ¿no? Es decir, la idea de una adecuación se soporta sobre la base de una correcta visión. Esa es un poco la cosa, ¿no? Entonces, parece que hemos heredado, ¿no? La filosofía ha heredado esa idea de por un lado, preponderar la visión. Bueno, Aristóteles lo dice con todas sus letras al inicio de la metafísica, si se acuerdan. Todos nos acordamos siempre de el ser humano por naturaleza desea saber. Esa es la que nos gusta, pero lo que sigue es lo que estoy diciendo, ¿no? Y prueba de ello, dice Aristóteles, es nuestro gusto por las sensaciones y por encima de todas, de la visión. Ahí está, ¿no? O sea, si el que nos coloca en la situación de todo debe ser visto es Aristóteles, ciertamente, en esa frase, ¿no? Pero Platón también anda por ahí, aunque no es tan explícito en todo caso. Y sin embargo, creo que el diagnóstico de Heidegger es atinado en el sentido que está notando como de dónde nos vienen estos afanes vislumbrantes, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, que nos quieran hacer ver, cuando creo que la cosa es más, ya lo han referido, más amplia, más rica, más compleja, y también en cierto sentido más problemática de poderla expresar, precisamente, ¿no? Esta vivencia del sentir, pues a su vez es algo inenarrable, digamos, ¿no? No lo podemos describir precisamente, ¿no? Bueno, ya me callo, un poco era esta idea. No, gracias, Carlos. Y creo que vale la pena ya por último de lo que dijiste, y ya para pasar a lo siguiente, que no por nada Aristóteles utiliza Eidein, ¿no? O sea, ahí saber es saber visual, ¿no? Pero bueno, comparto otra vez la pantalla por lo que me había quedado, ¿sale? Bueno, esto ya más o menos ahí. Y ya, aquí hay otra cosa que también quería rescatar. Ya la interpretación que el mismo Heidegger está haciendo de las formas, ya ni siquiera la del bien, sino que las formas ya tienen que ver con su cuestión como lumínica, ¿no? Y en ese sentido, vale la pena, grosso modo, recordar que en la alegoría del sol,
¿no? Que esa es la que va a tratar de dar cuenta al bien. Justo este tercer elemento, como lo va a llamar Platón, lo que va a producir no solo es lo visible, ¿no? De lo que se muestra, ¿no? Sino el propio mostrarse de lo que se muestra, ¿sí? Es decir, Platón nos va a decir, con el sol no solo adquiere la capacidad de la visión, sino que la cosa se puede mostrar, ¿sí? Y más adelante, en esa misma alegoría del sol, ¿no? Nos va a decir, y es lo que hace que la cosa tenga su esencia, ¿no? Que sea a cabalidad, ¿no? Que llegue a ser a cabalidad, que llegue a su sí, pues, o sea, de alguna manera es lo que va a decir, ¿sí? Nos muestra el qué es en sí mismo la cosa, ¿sí? Pero aquí lo que ya está haciendo Heidegger es que esta interpretación de la idea del bien se la adjudica a todas las formas, ¿sí? Y en ese sentido, ¿no? Por eso les pongo aquí, estas son tres cosas que va a hacer las formas, en tanto que aspecto. Va a ser posible que el ente se muestre como ente, que se presente. Incluso va a decir que venga la presencia, ¿sí? Que esté ahí absolutamente presente. También lo que va a hacer la forma, ¿no? Es que, de alguna manera, en este mostrarse, va a hacer hincapié en nuestra posibilidad de percepción humana. Y percepción en general, o experiencia, si lo quieren llamar así, ¿no? Por eso también habla de una libre visión del todo, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? La forma, lo que hace posible, en términos de Platón, es usía, aletheia, ¿no? Como es lo que vamos a estar abordando, como este mostrarse, como este desocultarse, o como lo no oculto, ¿no? Y esta libre visión del mundo que es la episteme, ¿no? Son estas tres cosas las que va a estar, de alguna manera, posibilitando las formas, ¿sí? Y, ya sea, y obviamente, sobre todo, la forma del bien, ¿no? Como aquella idea de las ideas que hace posible, ¿no? Que las propias formas se muestren, ¿sí? Esta es la interpretación que ya está dando Heidegger también ya en estos primeros pasajes, ¿sí? Y que hay que tener en cuenta, ¿no? Y por eso resaltaba estos conceptos griegos que ya están ahí, a pesar de que no nos lo diga tal cual, ¿sí? Entonces, bueno, después de que establece como los elementos Heidegger en la doctrina platónica de la verdad y cómo los está interpretando, ¿no? Los elementos de la alegoría, nos va a decir, pero es que no se habla solo de estancias, no son puros lugares, sino que hay tránsitos, ¿sí? La cuestión y lo fundamental de la alegoría de la caverna es el transitar, el moverse de una a otra. Y en este moverse de una a otra, tiene que ver esto que adelantaba Saúl hace un poco, con el cambio y la acomodación. Por eso les traigo aquí la cita tal cual, en la que está explicitando qué es lo que va a entender o que va a traducir por paideia, ¿sí? Y paideia va a ser aquí cambio y acomodación de la esencia del hombre al ámbito que se le asigna en cada ocasión, es la esencia de lo que Platón llama paideia, ¿sí? Cambio y acomodación. Cambio porque hay un tránsito de una estancia a otra. Acomodación porque no es nada más que me paso a una a otra, sino que tengo que ir poco a poco adaptándome a ella, ¿sí? Y ámbito, por eso también lo resalto, porque hay diferentes ámbitos en donde se desarrolla la verdad, ¿sí? Y aquí está, de hecho, el mero asunto de Heidegger, o sea, ¿qué es lo que está traduciendo por paideia, no? Y es peiagoge, holestes, sige. Es aquí donde lo que estábamos diciendo cobra mayor sentido, con el sentir en su conjunto, porque no está hablando de que sea la visión, ni siquiera la visión del alma, ¿no? Como si tuviera otros sentidos, sino que está hablando de la sige en su conjunto, del alma en su conjunto. Eso es lo que está en juego a la hora de la visión de lo que se muestra, ¿sí? Y lo va a traducir así, el periagoge, jolete, siges, que sería así como un giro del alma en su conjunto. Él va a decir lo que conduce a un cambio de dirección de todo hombre en su esencia, ¿sí?
Vean que ahí ya la traducción ya nos está apuntando a lo que el propio Heidegger quiere mostrar, ¿no? Por un lado, el periagogué, que es este giro, ¿no? En la alegoría de la caverna tiene que ver con no infundir un órgano que te haga posible ver, sino girarlo, ¿no? Este es el giro, la vuelta, la torsión, ¿sí? Me silenciaron. Pues, aunque no quiera Heidegger, lo voy a decir. Bueno, o no sé si sea el cero, ojalá que no, que sea Heidegger. El periagogué lo está traduciendo como cambio de dirección, ¿sí? Para tratar de dar cuenta del giro, de una vuelta. Incluso hay quienes lo traducen como conversión, ¿no? Para recoger el sentido religioso que tiene la alegoría de la caverna, ¿sí? Pero por otro lado va a hablar del jolete sige, o sea, del alma en su conjunto. Y Heidegger lo que está traduciendo ahí es la esencia del ser humano, ¿sí? Vean cómo ya aquí lo que trata de recoger esencia, que lo hemos estado pensando, aquí tiene como un carácter muy particular, ¿no? Como el ser del ser humano. Eso es lo que está diciendo. El ser del ser humano, ¿no? Su acomodación en donde reside, acuérdense, en el ámbito familiar, ¿no? Va a depender de este giro, de este cambio de dirección, ¿sí? Y va a decir que es algo que ya soporta en el fondo de su esencia. O sea, tiene la posibilidad, el alma, de acomodarse en cada caso al diferente ámbito, ¿sí? Ya tiene esa posibilidad. Entonces, por eso les decía que está este doble también movimiento, ¿no? El tránsito, el Übergang, y la posición, Haltung. Son estas dos cosas las que está entendiendo por paideia, ¿sí? El tránsito, porque no solo es un transitar de una estancia de la caverna a otra, lo que va a decir y va a poner en juego ahí es el paso de algo que está todavía no formado a su formación, ¿sí? De la paiducía a la paideia. Ese es el tránsito. Por eso es tan importante los tránsitos de la alegoría de la caverna, ¿sí? Incluso va a llegar más adelante a decir una superación de estos, ¿no? Entonces, este es el carácter del tránsito. Y por otro lado es una posición, ¿sí? Y va a decir una posición y una fijación del comportamiento. Posición, porque es donde nos paramos, es nuestra postura en el mundo lo que está determinando este cambio de dirección, ¿sí? Y lo que busca es hacerla fija, es que tenga firmeza, ¿sí? Verhalten. No solo, o sea, no solo es un pararse en medio del ente, no es la posición que tenemos como seres humanos en medio del ente, sino el cómo nosotros también nos comportamos, nos estamos portando a nosotros mismos, ¿sí? Es esta ligera como también distinción que está ahí en el texto que hay que resaltar, ¿sí? Por eso es tan importante, bueno, va a ser muy importante la verdad, porque ahí es donde se está jugando este giro, ¿no? Para las diferentes posturas que podemos tener con respecto al mundo, ¿sí? Y entonces, lo que va a hacer Heidegger es, bueno, ¿cómo hacemos para recuperar este sentido de paideia? Pues dice, vamos a tener que retomar, ya saben, o sea, la fuerza significativa de la palabra, ¿no? Y algo que más o menos nos puede dar eso es Bildung, formación, ¿sí? Y aquí lo que resalta él son dos aspectos también. Por un lado, Bildung tiene que ver con una imagen, ¿no? En este caso va a decir un modelo, ¿sí? Un Vorbild, ¿sí? Este modelo ya es siempre con base en el cual nosotros estamos dentro del mundo y nos movemos en él, ¿sí? Es anticipado, por eso es un for. Es lo que trato de decir. Anticipadamente, ya siempre nos conducimos con base en imagen o un modelo, ¿sí? Porque tiene este doble sentido. Es la fortuna que tiene el Bild. Y por otro lado, tiene que ver con el ethos. O sea, no dice que ethos, pero una impresión del carácter, ¿sí? Por eso resaltaba el comportar. Porque en ese comportar lo que está diciendo es que
la paideia tiene que ver con respecto a cómo habitamos y desarrollamos este hábito, ¿no? Este estar habituados a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, digo, para cerrar como esta idea, pues paideia va a tener este sentido y es el que está rescatando Heidegger, ¿no? Porque este sentido sale, ¿no? Justo en el momento en el que dice, pero es que la alegoría de la caverna es una alegoría que trata de dar cuenta de la esencia de la formación, no de la verdad. Por eso tiene que dar cuenta de esto, ¿no? Porque así tal cual, de hecho así comienza, como les digo, así comienza la alegoría y va destacando esto, ¿no? Pero hay que tener a la vista, ¿no? Cómo es que están estos dos jugándose, ¿no? Cambio y adecuación, ¿no? Y fíjense que esta adecuación, o sea, tiene toda su razón de ser, por lo que ya hemos dicho de la esencia de la verdad. De alguna manera, es esto de lo que habíamos esbozado al principio de la corrección de la mirada, no es solamente del mirar, al final de cuentas, ¿no? No solo de tener una buena visión, sino que tiene que ver con sabernos adecuar, ¿sí? Ahí se jugaría de alguna manera nuestra verdad, en el adecuarnos, ¿no? Al ámbito que se nos presenta, ¿sí? Ricardo, adelante. Voy a quitar esto. Gracias. Perdón. Gracias, Jalí. Es pregunta nada más. ¿Va a aparecer en tu exposición en un momento dado el recuerdo? Sí, pero no creo que hoy. La verdad es que no creo que hoy. No, ¿Quieres adelantar algo? Adelante, no hay ningún sí, problema. no quiero que adelantes. Lo que sé es que es mi bronca con la traducción de Aletheia, ¿no? Que siempre se está jugando la idea del desocultamiento y desvelamiento, etcétera. Y yo soy mucho más cercano, filosóficamente hablando, soy mucho más cercano, me hace mucho más sentido la idea del recuerdo que la idea del desocultamiento. Me provoca cierto, ¿cómo decirlo amablemente? Pareciera que está otra vez a la base la idea de la visión, ¿sí se fijan? ¿No? Es decir, el desocultar, como si efectivamente yo pudiera en un momento dado identificar al ser y mostrarlo. Y entonces le estamos regando feo, porque no estamos dando con la idea de base. En cambio, la idea de recordar, que creo que viene muy bien con el símil de la caverna, y por un lado, y por el otro lado, efectivamente con el modo de ser del ser humano. Es decir, más que ver, recordamos, si me lo permiten decir así, y esto iría también muy en sintonía con la idea de la fenomenología heideggeriana, que Pablo, estoy pensando en ti principalmente porque lo has dicho, ¿no? Es decir, frente a la fenomenología husserliana, que es una fenomenología eminentemente trascendental, esencialista, ¿ven lo que estoy diciendo? Sí, la fenomenología heideggeriana es eminentemente hermenéutica. Y la hermenéutica es un modo de ser. Cuando digo es un modo de ser, lo que estoy diciendo es un modo de vivir. No es algo eminente. Es que ya me fui, discúlpame, Jalí, perdón.
No es un modo eminentemente epistemológico, sino es un modelo, ve, Vorbild, Jalí, es un modelo ontológico de comprensión, entendido como proyección, ¿sí? De comprensión de tu modo de ser. No es algo meramente epistemológico. Ojo que no estoy diciendo, lo que estoy tratando de evitar es contraponer teoría y praxis. Sí, espero que quede claro, ¿no? Por eso digo eminentemente epistemológico. ¿Sí? Epistemológico, ¿no? Y subrayo lo lógico para ver si me entienden, ¿no? Entonces, lo encantador en sentido literal, ¿sí? Lo encantador de la fenomenología heideggeriana es que en realidad no es metodológico. ¿Sí? Es eminentemente vital. Y nada más abro un paréntesis muy rápido, pero lo tengo que decir, que me parece mucho más interesante en este sentido, y que conste que es nada más paréntesis, pero a veces los paréntesis son más importantes que lo demás. Por eso me parece tan interesante la postura nicoliana, cuando dice, ok, vale, frente a la fenomenología trascendental y la fenomenología hermenéutica, ¿sí? No es que proponga, sino considero que toda fenomenología es dialéctica. Rájale, vamos por otro lado. ¿Sí lo ven? Es decir, lo hermenéutico está haciendo esto, ¿sí? Es decir, todo se supedita a la interpretación. Y entonces, ¿a dónde queda la mismidad, queridos amigos? ¿Sí se dan cuenta? ¡Fum! ¡Vámonos! Dice, ok, vale. Entonces, no es no es que esté negando la ojo, no está negando la trascendentalidad, no está negando la hermeneuticidad, sino está diciendo, es que estas dos se subsumen en la idea de la dialéctica. Y vámonos. ¿Sí? De manera que y ahí viene muy bien, perdón, me extendí, no era mi idea, lo siento mucho, queridos amigos. Lo que trata de hacer es recuperar la presencialidad del ser frente a Husserl y frente a Heidegger. Pero en fin, intento regresar, ¿no? Destejer, desandar el camino. Y es la fenomenología para Heidegger, Pablo, no es un método, sino un modo de vivir. Es un modo de experimentar. De ahí mi insistencia en la idea de experiencia. Por allí va mi idea, querido Jalí. Ya. No, sí, Ricardo, muchas gracias. Es que, mira, no por nada, hacia eso voy a ir, pues. No por nada, en esta época es donde se suele concebir el famoso giro en la filosofía heideggeriana, ¿no? Normalmente, tradicionalmente, se piensa que es en el texto que no vimos, o que no vamos a ver, tal cual, de la esencia de la verdad, en donde se produce este giro, ¿sí? Pero, por lo menos lo que yo observo, es que es más bien en la doctrina en donde se está gestando este giro. Y por eso no es casualidad que Heidegger hable constantemente de giros, ¿no? O sea, esta idea de la vuelta es platónica, ¿sí? Nace de alguna manera de aquí. ¿Qué es lo que nos está narrando
de alguna manera en la alegoría de la caverna, es una experiencia del pensar. Por eso les decía que me parecía muy curioso que no hiciera como hincapié en la alegoría de la línea, que es donde va apuntando la cuestión de la dialéctica. Pero dialéctica en Platón es dianoein, es diálogo, pues, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿no? Este dianoein, este modo en el que el pensar va atravesando, que podríamos decir así que es el dianoein, es lo que está tratando de mostrarnos con la alegoría de la caverna. La experiencia del pensar del propio Platón con respecto a las cosas, ¿sí? De hecho, ya había salido el tema este de la experiencia, ¿no? Por eso lo recalcaba tanto. Ahorita te doy la palabra, Sergio, nada, termino esto y te la doy. La etimología de experiencia, ¿no? Der Erfahrung, en alemán, der Bar, que tiene este sentido de viaje, pero también es un conducirse a través de algo, ¿no? De un recorrer, ¿sí? Ese es el camino que ya está mostrando aquí con Platón, el camino del pensar, ¿sí? Y de aquí surge, ¿no? Con respecto a lo que decías, Ricardo, esta idea del Denken. Aquí ya empieza a salir, ya no tanto esto que en Ser y Tiempo estaba de la comprensión, sí va a estar, obviamente, ¿no? Esta insistencia en la comprensión del ser, sino no tanto en la comprensión del ser, perdón, sino en la del pensar del ser, el Denken. De aquí va a surgir, me parece, esta idea, ¿sí? Y Denken es Andenken, es rememorar, ¿sí? Esta es la otra idea heideggeriana, que también es platónica, ¿no? ¿Sí? O sea, por eso les decía que hacia allá voy a atender, ¿no? Porque hacia allá tiende el texto en realidad, ¿sí? La parte como más tensa o intensa es hacia el final, con respecto a la metafísica, ¿no? Pero bueno, ahora sí, Sergio, perdóname, adelante. Sí, muchas gracias. Buen día a todos y a todas. Em, a mí me surge una pregunta, ahorita que ya salió el tema de la paideia, em, con respecto a lo que se hablaba de la caverna como estar en casa, como esta morada, y lo que se narra en el símil acerca de la violencia. O sea, al prisionero lo obligan, ¿no? a girar. Y luego dice, ¿no? Las traducciones lo arrastran con violencia. Entonces, mi pregunta es, uno, ¿esta violencia cómo jugaría con la paideia? Y la otra es si podemos entender esta violencia con lo que se había comentado acerca de la visión como sentir, si en este sentir, digamos, vivencial, em, incluyéramos, por ejemplo, quizá el sentimiento, si esta violencia se puede entender como un sentimiento de ya no más estar en casa, como un sentimiento de perturbación. Y en ese sentido, pues lo pienso mucho con nuestra época justamente, pues con la pandemia, ¿no? O sea, si la pandemia de alguna manera puede ejercer esa violencia que nos arrastra y nos obliga a dar esos cambios. Gracias. Ahora sí que qué fuerte. No, es muy problemático en realidad muchas cosas de la alegoría por este tipo de cosas, ¿eh? Por ejemplo, la idea de esto que mencionas de este obligar. O por otro lado también en la parte del retorno, ¿no? O sea, ¿por qué diablos retorna el prisionero, no? Y parecería, ¿no? Ahora, por eso también parecería que tiene que ver otra vez con una cuestión como de la subjetividad, ¿no? A veces se interpreta así, como si fuera una especie de decisión cabal, absoluta, del ser humano, ¿no? En estos dos sentidos, o que es otro el que me impone ciertas cosas, ¿no? Es un problema, yo también lo he pensado bastante, Sergio, o sea, ¿de dónde viene esta violencia? ¿No? Ahora bien,
¿cómo podemos pensar este carácter como violento? En un momento más iba a ponerles esta parte, pero mejor se las digo así. Para Heidegger la interpretación ya es un cierto tipo de violentar, ¿sí? De hecho es lo que va a hacer. ¿Por qué? Si la alegoría de la caverna tiene que ver con la paideia, ¿por qué dar la insistencia en algo que no está mostrando tal cual, que es lo de la esencia de la verdad? ¿Sí? Ahí hay está forzando de alguna manera las cosas. Y en este forzar hay una suerte de violencia. En otros lugares lo va a decir así. Pero aquí parece que más bien es esta violencia que me parece no hay que, por lo menos aquí, interpretarla negativamente, sino como esta fuerza, ¿no? Ahí sí me aventuro, no tengo más que una hipótesis de qué podríamos entender. Esta fuerza es la de las cosas mismas que están empujando, ¿sí? Las cosas mismas te obligan, ¿no? Es que vean, es una obligación, una imposición, por otro lado, muy amable, porque lo hace en su manifestarse, ¿sí? Vean la tensión que tiene, ¿no? O sea, para que no sientan, por ejemplo, que esto fenomenológico que decíamos, ¿no? Que parece que yo no intervengo porque estoy dejando ver, pero no. Si hay una suerte de intervención, por más mínima que sea, y la cosa también me está forzando, de alguna manera, a ir hacia este camino. Heidegger va a decir, yo estoy interpretando a la alegoría como un cambio en la esencia de la verdad por un futuro que me reclama algo. Algo así va a decir. De hecho, bueno, ahí está la cita, pero algo así va a decir. Me está reclamando, me está exigiendo de alguna manera esto. Entonces, yo lo que te diría, Sergio, con respecto a esta suerte de violencia, tendría que ver con las cosas mismas, ¿no? En su mostrarse. Nos están forzando de alguna manera como, sí, como, bueno, podría decir algo así con respecto a eso. Y bueno, Carlos, alzaste la mano y después creo que Ricardo y después Diana. Sale. Muchas gracias, Jalí. Sí, de acuerdísimo contigo en el asunto de la fuerza, ¿no? Lo que pasa es que a mí me resonó inmediatamente Heráclito, ¿no? Es decir, es que el maestro Heráclito que nos enseña, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pues justo, ¿no? El propio devenir, claro, él emplea la palabra guerra, pero no está pensando específicamente en esto humano, ¿no? Una cosa importante es que para nosotros la palabra violencia tiene una connotación ya demasiado limitada y muchas veces demasiado acotada a ejercer fuerza deliberadamente contra otros, ¿no? Pero eso no es lo que necesariamente, eh, por un lado, significa la violencia en general y por otro, lo que tratan de recordarnos justamente Heidegger a partir de estos términos y el propio Platón, pues es que hay una fuerza siempre inevitable, ineludible en todo acto de cambio, ¿sí? Todo cambio supone este desarraigo por un, ¿no? Volver a arraigarnos. Vamos, nacer es un acto tremendamente brutal, ¿no? O sea, separarnos, escindirnos para ser. O sea, es decir, siempre se juega esta doble fuerza, ¿no? Entonces, claro, el acto paidagógico, la conducción de la paideia, pues contrae, ¿no? Un grado de furia, de fuerza que ciertamente puede llegar a ser incluso doloroso en algunos casos, ¿no? O sea, acuérdense también que el propio Sócrates lo reconoce, ¿no? O sea, si él se asume como partero, pero no nada más por la parte bonita de venir a dar a luz una idea, sino lo doloroso que supone dar a luz una idea, ¿no? O sea, no podemos negar esta parte, evidentemente, ¿no? De esa fuerza. Querer, por ejemplo, o buscar solamente la tersura, pues es justamente desconocer el propio modo de despliegue de la fisis, pues, ¿no? Y de nosotros mismos en última instancia, ¿no? O sea, ahí yo creo que ahí está planeando algo muy, muy importante, ¿no, Platón? Bueno, me callo para dar la palabra a los colegas. Adelante, Ricardo, y luego está, creo que Diana.
Nada, nada. No, Diana, por favor. Ah, bueno. Hola, buenos días. Aprovecho rapidísimo para agradecer como poder estar acá de nuevo. Creo que no me había dado la oportunidad de agradecer a Jalil la invitación y a todos el estar acá nuevamente. Y me parece muy bonita la pregunta de Sergio, porque de pronto me ha sido como un puente entre nuestro curso pasado y este nuevo curso, ¿no? Como que esta idea de formación, la idea de formación que tratamos con el curso pasado, en el sentido más bien en su relación con la idea de la violencia, creo que puede tejerse de una manera muy linda, porque como lo ha mencionado Carlos y demás compañeros anteriormente, esta idea de la violencia generalmente la pensamos como una violencia hacia un otro, ¿no? O hacia una cosa incluso. Pero la idea de la formación de uno mismo también es bastante violenta, ¿no? Como no abandonarse como a la inercia de la historia o como al ir y venir de la cotidianidad, el no abandonarse en ello, también implica un ser violento con uno mismo, ¿no? Entonces creo que esta idea como lo mencionaba Jali hace un momento, de la paideia como este cambio, como este posicionamiento distinto, conlleva también una violencia para con nosotros, ¿no? Y recuerdo mucho una partecita en la que Heidegger, como en su traducción, en su interpretación, mencionaba esto como que si alguien sacase con violencia de la caverna, después como lastimarse con la luz, por decirlo de alguna manera, querría como volver a entrar a la caverna de tal forma de saberse en un modo seguro, ¿no? Como que hasta cierto punto incluso le sería más claro o más inteligible estar como en esa sombra en la que está seguro de lo que ve, ¿no? Que le parece incluso más claro lo que ve en esa oscuridad. Entonces yo creo que ahí entra mucho esta idea de la violencia como cambio, como transformación incluso, ¿no? No de tanto de las cosas o del ser como un algo que nos atraviesa, sino de nosotros mismos, ¿no? Incluso quizá como una capacidad de nuestra experiencia humana, ¿no? De poder violentarnos en ese contexto para poder recordar cosas, ¿no? Para poder tener esos encuentros con las cosas de tal forma que no sean fructíferos de alguna manera. Y ya solo quería decir eso, como que me ha sido un puente muy lindo entre el curso pasado y este curso, la pregunta de Sergio. Gracias. Gracias a ti. Ricardo, no sé si quieras como... ¿No? Sí, es que ahora que lo resaltan esto del cambio, que va en consonancia con un tipo de manifestación violenta. Es que así lo va a poner Platón, y por eso Heidegger lo resalta. En el mostrar, te juegas la vida y la muerte. Eso es lo que Sócrates hizo, ¿no? Nada más y nada menos que ahí está, otra vez, este carácter violento, ¿no? Y cómo también es violento, ¿no? Este asunto de, bueno, porque Sergio, tú lo conectabas, ¿no? Con el estar en casa, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros diríamos con Platón, está el cambio de una estancia a otra, ¿no? Y a nosotros más bien, ¿no? Pensando un poco con respecto al quédate en casa, es la violencia del no salir, ¿no? O sea, están estos dos, tanto la violencia del cambio, ¿no? Como la violencia del también no cambiar, ¿no? O sea, creo que tendría que verse en estos dos sentidos, ¿no? No solo en el paso de una cosa a otra, de una situación a otra, sino en el restringir, que también tiene este otro sentido, ¿no? Y no necesariamente un restringir de otros, sino en el mero hecho de estar contenido, ¿no? Entonces, si viene muy a cuento, ¿no? Porque incluso, bueno, yo lo retomaba con lo que les contaba de mi experiencia con Heidegger y hacía estos juegos porque hoy parece que
muy platónicamente, el bien esté en salir, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? O sea, porque ahí está el bien, ¿no? Pero habría que pensar, ¿no? Y sobre todo en esta cuestión, por eso resaltaba con la paideia en sentido heideggeriano, que tendría que ver con el problema del habitar, ¿sí? Incluso con este problema de la posición, ¿no? Que también está remitiendo a la idea de concepción del mundo, ¿sí? A la Weltanschauung. Ahí está también, porque la concepción del mundo es una posición de mundo, ¿sí? Ahí también ya está dándole vistazos a esto, ¿no? Que se desarrollará como parte del fenómeno de la modernidad, ¿no? Y más bien es la pregunta por bueno, sí, ¿no? Un problema con Heidegger, es un problema, pero ¿habitas en la caverna o dónde habitas, pues, ¿no? ¿Dónde está tu habitar? Sí, es un problema que me parece que resalta la pandemia, ¿no? Que resalta, yo no digo, no sé si cambie radicalmente o no, pero lo resalta, está mostrando este problema. Y es un problema que, por eso les decía mi experiencia, ¿no? Que antes, y estoy seguro que también ustedes lo han pasado, ¿no? Que leían los textos de camino, ¿no? A sus casas, ¿no? O sea, realmente no nos la pasábamos en casa, ¿no? Ni tampoco realmente fuera de casa, sino en el tránsito. Ahí es donde estábamos, ¿no? Ahí es donde habitábamos. Entonces, no sé si el habitar o el estar en casa tenga que ver con un estar o no estar en casa, o más bien con esta otra cuestión del tránsito. No sé, es incluso un problema con Heidegger. Heidegger va a decir, pone entre comillas que en la caverna estamos en casa, porque a lo que está remitiendo es que auténticamente, no. O sea, por eso se está prisionero, ¿sí? Está remitiendo a otro tipo de habitar ahí. Pues obviamente uno se pregunta si realmente, ¿no? El estar en el mundo no es habitar. O sea, esta insistencia incluso de Heidegger en ese otro texto que está viendo en el otro curso del Sion, ¿no? De los conceptos fundamentales de la metafísica, y la cita de Novalis, ¿no? La filosofía como nostalgia, un impulso de estar siempre en casa. Eso que es, por eso lo resaltaba al inicio, ¿no? Por eso me detuve en el inicio, porque así lo plantea Heidegger desde un inicio el texto. El problema tiene que ver con el habitar. El problema de la paideia tiene que ver cómo habitamos, en dónde habitamos, ¿no? Y cómo se desarrolla esto, ¿no? En una experiencia muy particular que es la platónica. Sergio, adelante. Sí, gracias. Es que justo me resuena mucho y también me resonaba mucho esta frase de Novalis que menciona Heidegger en los conceptos, porque además, no sé cómo sea en alemán, pero entiendo que, por ejemplo, por la misma raíz, en inglés, nostalgia es homesick, ¿no? Es extrañar la casa, ¿no? Extrañar el hogar. Em, y me resulta muy curioso y muy bello también que aquí se encuentra de una vez otra vez, perdón, el recordar, ¿no? O sea, la nostalgia implica el recordar, implica el tiempo y además implica ese dolor, ¿no? Que genera. Entonces, em, digo, se me hace un poco más transparente este juego que hace entonces Heidegger entre la esencia de la verdad y la paideia, ¿no? O sea van hermanados, ¿no? En ese sentido. Em, pues nada más. Muchas gracias. Gracias a ti, Sergio. Ricardo. Sí, gracias. Lo que sucede es que tocan cosas tan bellas, cuando digo bellas,
estoy diciendo importante que nada más no puedo no intervenir, porque motiva, ¿no? Hay una emoción, hay un movimiento del alma, ¿no? Que te lleva pues a querer decir algunas cosas. Esto de la casa, ¿por qué no nos pensamos un momento, queridos amigos? ¿Por qué no nos pensamos como caracoles? ¿O por qué no nos pensamos como tortugas? ¿Sí? No es un regresar a casa. Me gusta mucho tu idea del tránsito, Jalí, pero fíjate lo que estás diciendo. Tú estás en casa o estábamos en casa en el tránsito, querido amigo. ¿Sí? Es decir, no es que tengas que regresar a algún lugar como si te abandonaras. Sí, ven hacia dónde voy, ¿no? Sino más bien, pues, todo el tiempo te estás cargando. Es decir, tu haber, querido Jalí, tu haber está donde tú estás. No acá o allá. Sí, esto, creo que esto lo tenemos que comprender, que la nostalgia no es algo que esté más allá de ti. Lo que está diciendo Novalis es que somos seres nostálgicos. No es que a veces. No. Lo que nos define y que conste que, o sea, nos habitamos como nostalgia. Y la violencia, que viene de vis, que es fuerza, nada más, fuerza. No es un combate propiamente dicho, sino somos fuerza. O sea, lo que nos constituye somos seres potentes. En el más amplio sentido que se puedan imaginar ustedes, no el aristotélico. No, somos seres poderosos. Así somos, poderosos. De manera que la fuerza, estoy pensando en el bien platónico, ¿no? Un poco para tratar de regresar a nuestro texto. Y es que la violencia, la fuerza, no implica el displacer, sino todo lo contrario. Es decir, si la fuerza es la adecuada, ahí está la armonía, queridos amigos, ¿sí? Si la fuerza es la adecuada, lo que experimentamos, lo que vivimos es hedoné, es placer. Porque si estamos todos guangos, permítanmelo, ¿sí? O si estamos tensos a más no poder, lo que no logramos es una armonía que es tensión, que es fuerza, ahí está la fuerza, ¿sí? Una fuerza placentera. Cuando le quitan los grilletes a Sócrates, ¿qué es estamos hablando de lo mismo todo el tiempo? ¿Se dan cuenta? Cuando le quitan los grilletes a Sócrates, que dice, ¡oh, esto es maravilloso! ¿Sí? Tiene una experiencia de lo más placentera que se puedan imaginar ustedes, ¿no? Porque es otro tipo de fuerza. Lo que quiero subrayar con esto, queridos amigos, es que vivimos en tensión. Lo que sucede es que hay que ver, por ejemplo, la tensión en la que estamos viviendo ahora.
Y la tensión en la que estamos viviendo ahora es disonante. Pero hay tensión, pero es disonante. Yo no veo, no experimento, no estoy viviendo armonía. Al contrario, estoy viviendo una gran tensión, ¿no? Y entonces pues yo me cuelo en la cola para que me vacunen, ¿no? Me visto de abuelito para que me vacunen, ¿no? Robo para hacer negocio, guardo mucho oxígeno para poder hacer negocio, ¿sí? ¿A dónde está? Ahí no hay nostalgia. Nuestra época es de la no nostalgia, queridos amigos. Esto es lo que quiero que veamos, ¿sí? O sea, no estamos viviendo nostálgicamente el mundo. Es una mala tensión, es una tensión enferma la que estamos viviendo, ¿no? Nos están obligando, nos están formando de una manera literalmente muy enferma. Y nos están enclaustrando, ¿sí? Están enclaustrando nuestro ser con la idea de que someday, sometime, ¿no? O sea, algún día regresaremos. Pues es donde estamos. Es una y otra vez esta pregunta, y escúchenme muy bien, no es lo más importante, no es hacia dónde voy. Lo más importante es dónde estoy. Y esto es lo que nos tenemos que preguntar, queridos amigos. ¿Dónde y cómo estamos? Tomen ustedes en cuenta que hay generaciones ya del COVID. Es decir, hay neonatos que no han tenido relación social. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Niños que no saben, niños para los que el mundo se reduce a los metros en donde está viviendo. ¿Cómo es posible? Es decir, ¿les parece normal el no abrazarse? Puta, yo los veo y no saben el ansia y deseo de literalmente atravesar la pantalla, ¿sí? Para poder acariciarles. Y esto nos parece ya lo normal. Es decir, es la normalidad, esta es la normalidad que estamos viviendo. Lo malo, lo peligroso es el olvido. Nos parece, no sé si recuerden los primeros meses, sobre todo en Europa, ¿no? Hasta en eso se adelantó Europa con la enfermedad. Que al 1, 2, 3 meses o algo así, salían a los balcones a cantar o a tocar el cello, me acuerdo, en fin, hacían varias cosas, ¿sí? A aplaudir cuando pasaban las ambulancias y todo esto. ¿Lo seguimos haciendo? No, ya no. ¿Y saben por qué? Porque ya nos adaptamos. Somos el animal más adaptable que ustedes se puedan imaginar. ¿Y eso saben cómo se llama? Se llama olvido. Por eso a mí no me gusta desocultar. A mí me gusta recordar. Recordar quién soy.
Y lo que estamos siendo ahora, queridos, ¿sí? A mí no me gusta. Y diario, diario, cuando me levanto, decir, este no soy yo. Yo soy otra cosa. Y cuando puedo, lo publico. Yo quiero estar, en este instante quiero estar en el salón 205. No quiero verlos a través de la pantalla. Yo quiero estar en el 205. Porque ese soy. Este no soy. No me acepto. No acepto esta circunstancia. Y nos estamos acostumbrando. Ojo con lo que estoy diciendo. No se acostumbren a esto. Esto no es. Esto no es vida. No me gusta. No la acepto. Esto sí es Jalí. Esto sí es estar encadenado. Y me encadenaron. Porque no fue decisión mía. Nos estamos enfrentando de veras a la verdad. ¿Es esta la verdad? No sé. Me tengo que adecuar, Jalí. Nos tenemos que adecuar. O más bien, tenemos que tener la vista puesta en otro lugar, Jalí. Y esto sería algo así como soportar. Este sí es dolor. Esto sí me duele. Y me duele mucho. Y no me gusta. Y por lo tanto, no lo acepto. Es decir, no lo acepto ontológicamente, o fácticamente, pues claro que sí, pues no me queda de otra, carajo. Pero entiendan, no lo aceptemos, no olviden, por favor, no olviden. No nos olvidemos a nosotros mismos. ¿Sí? Somos caracoles, somos tortugas. ¿Sí? Entonces, lleven su hogar siempre llévense a ustedes siempre a donde estén. Es lo único que me permitiría decir. Muchas gracias, Jalí. Ya. No, o sea, ¿qué digo, Ricardo? Pues yo creo que con esto podemos cerrar. O sea, no sé, no tengo que agregar, la verdad. Si quieren, sí, continuamos la siguiente sesión. Vamos bien, eso sí. Les mando un muy cariñoso abrazo. De veras, cuídense, cuidémonos. Miren, los quiero mucho. Cuídense. Hasta pronto.